¿Te imaginas lo que es ser perseguido por una multinacional durante un año entero? Detectives, abogados y amenazas legales por algo que parecía tan simple como vender un par de zapatos. Un logo similar me llevó al borde del abismo. Más de 1 millón de personas viendo mi anuncio mientras mi negocio estaba a punto de ser destruido. Pero lo más increíble no es cómo casi perdí todo, sino cómo eso me hizo más fuerte. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que aprendí en esa tormenta es lo que te puede salvar a ti también. Éramos 2019 y estaba vendiendo un par de zapatos que me funcionaron como producto ganador y que se estaban vendiendo como agua. Con esa tienda llegamos a facturar más de medio millón de euros en tan solo 5 meses, pero una cosa que yo no me había dado cuenta es que el tipo de producto ganador que estaba vendiendo tenía un logo muy similar al de una multinacional, que en este caso por cuestiones de confidencialidad no voy a querer pues mencionar, pero sí que lo que quiero que te quedes en cuenta es que la empresa por la que me estuvo persiguiendo a nivel judicial era muy tocha y realmente si me iba a un juicio con ellos yo no podía hacerle frente y menos a los abogados que ellos pues tendrían en contra mía. Todo comenzó con un simple correo electrónico en el que recibí por parte de un bufete de abogados en Madrid en el que se me estaba pues imponiendo una sanción de unas cantidades absurdas que evidentemente yo no podía pagar y que en ese momento pues se ponía en manifiesto el hecho de que yo estaba incumpliendo los derechos de propiedad intelectual. Lo que sucedía ahí es que yo estaba vendiendo un tipo de calzado que tenía un logo muy similar al de una marca, un logo que yo desconocía totalmente que era de esa marca. Era un logo que la marca en cuestión usaba en los años 80, en los años 90, porque es una marca que lleva mucho recorrido durante muchos años, pero que yo no conocía de su existencia. Evidentemente, desde un punto de vista penal, no soy responsable, puesto que al final no tengo el conocimiento y no lo hice con intención, puesto que yo en ningún momento mencionaba la marca y lo vendía como si fuera una marca blanca. Pero por otro lado, sí que es cierto que desde un punto de vista civil estoy incumpliendo los derechos de propiedad intelectual, aunque no tuviera el conocimiento ni estuviera mencionando o generando confusión al cliente. Puesto que al final es como si tú pasas un semáforo en rojo. No puedes decir que, no he visto el semáforo. No, tienes la responsabilidad de mirar el semáforo del mismo modo que a nivel administrativo y civil como empresa tenía la responsabilidad de saber que eso era un logo de una marca. Porque al final muchos pues compramos a través de AliExpress, vemos productos y hay ciertas imágenes y ciertos logos que dices, bueno, puede ser del chino, no estoy realmente incumpliendo los derechos de propiedad intelectual, la cual cosa me llevó por un mal camino en esta situación. El anuncio que yo tenía en las redes sociales llevaba más de 1 millón de visualizaciones y evidentemente este bufete de abogados se dieron cuenta de que estaba vendiendo un tipo de calzado que tenía logo similar, por lo que acudieron a mí a través de un correo electrónico dándome 5 días para responder. Únicamente 5 días. En el caso de que no respondiera, se iban a tomar acciones legales en contra mía. Entonces, a partir de ese momento empezó todo un proceso judicial y quiero contarte un poco la experiencia sin ir demasiado en profundidad, pero sobre todo lecciones que he aprendido de todo esto. El primer punto es que siempre necesitas entender que las grandes empresas van a intentar llegar a un cierto acuerdo contigo, pero antes necesitas tener una figura muy importante, especialmente cuando uno emprende. Hay una figura muy importante que uno cuando se inicia desconoce, pero cuanto más tiempo llevas se vuelve un pilar fundamental y creo que lo sabes, es el abogado. Es una figura de poder que en este sentido yo no tenía a mi disposición, puesto que al final cuando te topas con este tipo de situaciones, al final no tienes que hacerle frente tú, sino que necesitas una persona con el conocimiento y con la formación adecuada para saber tratar este tipo de situaciones, por lo que al principio pues yo tuve que empezar a buscar un abogado y a empezar a tirar de contactos pues para aprender a cómo poder solventar esta situación. En primer lugar, identificar si ese correo era cierto, era falso, ver si ese bufete de abogados era existente, llamarlos, etcétera, para no luego incurrir a futuras acciones legales que me pudieran llevar por un camino desastroso y llevarme pues literalmente a la ruina. Por lo que en un principio es lo que hice, contactar básicamente con un abogado y a partir de ahí empezó todo un proceso prejudicial en el que pues intenté buscarme la forma para poder llegar a un acuerdo con ellos. Lo que sucedió es que semanas después, al intentar pues llegar a un acuerdo con ellos, puesto que yo al final era únicamente un distribuidor y no estaba fabricando pues ese tipo de logo ni estaba mencionando la marca en ningún lugar, esta empresa contrató un detective. Yo en 2019, 2020, de vez en cuando pues estaba proporcionando mentorías a la gente, ayudando a través de las redes sociales y recibo una llamada telefónica de una persona de aproximadamente 60 años haciéndose pasar por una persona pues que trabaja en el mundo de hotelería y que sabía incluso dónde vivía, había incluso dicho dónde vivían mis padres, por lo que al final eso a mí me impactó bastante, pero
pero hizo eso para, uno, llamarme la atención a través de la llamada telefónica, por lo que esta persona hizo una previa investigación de mí, y en segundo lugar se hizo pasar por una persona que quería únicamente aprender porque tenía un hijo y quería enseñarle el dropshipping, etcétera, y estaba dispuesto a pagarme para reunirse conmigo, etcétera. Yo, como muy inocente, accedí a quedar con esta persona, nos encontramos al cabo de un tiempo, y lo que sucedía es que empecé pues a hablarle un poco de cómo funciona el dropshipping, quedamos, tomamos un café, etcétera, hasta que en un momento dado pues me hace una incurrencia de decirme, oye, ¿y tú has recibido un correo electrónico de X? Y yo digo, hostia, ¿y cómo lo sabe? Y dice, mira, yo soy un detective que he venido porque te tengo que localizar si estás en España, etcétera. Y a mí, claro, en ese momento una persona pues se suele levantar y dice, mira, prefiero que hables con mi abogado directamente, pero esta empresa pues contrató un detective única y específicamente para localizarme si estaba ubicado en España. La segunda lección que tengo de todo esto es que, evidentemente, dicho con estas palabras puede ser suave, pero realmente para mí me generó muchísima presión, porque uno, esa persona sabía dónde vivía, sabía mucha información mía a nivel confidencial, y segundo, lo que uno aprende con todo esto, sobre todo, ten cuidado con toda la información que a veces proporcionas por internet. De igual manera que esta persona era un detective que ha venido con unos fines profesionales, porque era su trabajo, tienes que tener en cuenta que te puedes encontrar con detractores que quieran amenazarte, que quieran pues atracarte. Entonces, al exponerte en las redes sociales, tienes que cuidar correctamente pues cierta información a nivel confidencial, como es tu dirección, como es tu familia, por lo que esto me dio a entender de que hay ciertos aspectos de mi vida que yo no debo compartir, porque de igual manera que una persona puede venir a por mí, puede venir también otra persona que tenga unos fines malvados. Entonces, esto a uno le hace reflexionar mucho, decir, la información que voy a aportar y la información confidencial voy a mirar de nunca compartirla, por lo que tienes que tener mucho cuidado también con esto. Durante todo este proceso, pues al final pudimos llegar a un acuerdo después de un año en el que básicamente a través de un acuerdo en el que a mí y gracias a mi abogado podía generarme un contrato en el que me blindaba para que no tomaran acciones legales en contra mía, puesto que al final el objetivo era intentar llegar a un acuerdo con ellos diciéndoles que yo no había incurrido de forma intencionada suplantar lo que eran los derechos de propiedad intelectual, y por otro lado no hice en ningún momento ninguna mención de la marca, por lo que eso al final les dio una vía mucho más libre para intentar buscar el culpable principal, que en este caso era el proveedor que pues en este sentido pues se ubicaba en China, y a través pues de cierta información que yo les ofrecí para que ellos tuvieran una búsqueda y una investigación mucho más sencilla para encontrar realmente el proveedor, que era esa persona que estaba incurriendo realmente en los derechos de propiedad intelectual, y yo únicamente funcionaba como distribuidor y no tenía el conocimiento, pues después de presentarle ciertas facturas, después de que hubieran contratado a un detective, yo en aquel entonces tenía 19-20 años, se dieron cuenta de que era un chavalito, creían que pues tenía una empresa de marketing, al final ves un anuncio de una persona pues que sí, ha aprendido a editar un anuncio, estaba muy bien de forma profesional, había un gran marketing por detrás, pero éramos dos personas en el equipo, yo y mi chica de atención al cliente, por lo que al final no estaba siendo una empresa muy grande, y se dieron cuenta de que bueno, es un chaval que está emprendiendo, vamos a dejarlo de lado, pero vamos a intentar llegar a un acuerdo con él que nos proporcione más información. Todo este proceso al final, en rasgos generales, duró todo un año. Yo tuve muchísima presión, pasaron muchísimas cosas por el camino, no fue sencillo, tuvimos que hablar varias veces a través de mi abogado con el bufete de abogados de la marca en cuestión de la multinacional, y me hice muchísimos viajes, pagué bastante dinero para solventar todo este tema, pero claro, me sentía en una presión y en una impotencia delante de una multinacional que me podía literalmente arruinar la vida. Imaginaros pues qué sanción multimillonaria podría llegar a tener por una irresponsabilidad que tuve, porque al final este negocio, muchos de nosotros podemos coger productos de todos lados de AliExpress, pero hay veces que ni siquiera nos fijamos en a ver si estamos pues incumpliendo los derechos de propiedad intelectual, y eso al final a uno le deja una lección muy importante, y es que mira con atención lo que estás vendiendo. El dropshipping es un negocio fabuloso, es un modelo de negocio impresionante que yo a día de hoy incluso sigo haciéndolo, y me parece una fantástica oportunidad para empezar a ganar dinero y empezar a generar un ingreso extra. Nosotros mismos tenemos toda una comunidad, una formación donde enseñamos a miles de personas a hacer exactamente lo mismo, pero también al ser un negocio real pues tiene sus propias desventajas, pero también sus problemas, y quiero ser transparente con vosotros explicando esta experiencia porque no todo es de rosas, y quiero que tengáis en cuenta esto, porque si vosotros vais a poner a vender pues productos y vais a buscar a través de China, de AliExpress, tener cuidado en qué tipo de productos vendéis y mirar correctamente que no tenga ningún tipo de logo, y si tiene algún tipo de imagen o dibujo, mirar y buscar si hay un registro de ese logo, si hay un registro de esa imagen en concreto, puesto que al final, vuelvo a decir, podéis incurrir y estar incumpliendo los derechos de
propiedad intelectual. Puede ser que nos pillen, pero puede ser que sí, e incluso se llegue a situaciones donde contratan un detective. Eso para mí fue algo muy abrumador, que realmente la empresa esté contratando un detective para localizarte. Es algo muy fuerte y que evidentemente con 20 años a uno le somete a una presión y estar perseguido por una multinacional, que no quiero mencionar el nombre por cuestiones de confidencialidad, pero os digo que es una multinacional. Estamos hablando de una marca como si fuera Nike, como si fuera Adidas, como si fuera Puma, como si fuera Apple, una marca que si dijera el nombre a todos os sonaría. Pues evidentemente a uno le genera mucha frustración, pero sobre todo impotencia, y por eso la figura de un abogado es importantísima. Una cosa que yo tuve que aprenderlo por las malas, pero que en este sentido pues afortunadamente salí ileso de toda esta situación, no tuve que generar ningún tipo de indemnización y evidentemente pues me llevó por un buen camino y una gran lección. Y ya que estamos aquí, vamos a ser honestos, veo a veces muchos negocios de dropshipping que están vendiendo ciertos productos que se ve claramente que se incumplen los derechos de propiedad intelectual, y hay veces que uno no habla sobre este tema, pero yo creo que el tema legal es un tema que al final tenemos que tener en cuenta y que cuando uno se inicia como mínimo tiene que tener cuidado. De igual manera a veces tener cuidado también incluso con las reseñas. Hace poco he visto pues empresas que han tenido sanciones de más de $500,000 de euros, 600.000 euros por simplemente estar importando reseñas de Amazon dentro de su propia tienda. Al final hay muchas cosas que en el dropshipping se suele enseñar, se suele hacer, pero hay que tener cuidado con todo esto y saber hacerlo de una forma original y que no estemos pues cogiendo el contenido o productos o logos o vamos a decir las imágenes de pues lo que son marcas que tienen un registro específicamente para que no se incumplan estos derechos de propiedad intelectual y que tengas pues tu hueco libre a nivel de mercado y que juegues con marcas blancas, que juegues con contenido con imágenes que realmente no estén registradas, porque si por contrario lo están, te estarás metiendo en un posible problema que hay, y vuelvo a decir, en ocasiones puede que te toque, pero en otras quizás no. A mí me tocó, por lo que quiero compartir esta experiencia contigo para que si te ha pasado algo similar, que entiendas que puedes superar esta situación. Yo tuve la suerte de que no me pasó nada, pero que entiendas de que el abogado es muy importante, la información que proporcionas a internet también, y por otro lado, que cuando hacemos las cosas, las hagamos de la forma mejor posible, de la forma más correcta, para luego no tener problemas o acciones legales que vayan en contra nuestra. Espero que te haya servido este vídeo. He querido ser un poco más transparente y decir una experiencia mía, en este caso negativa, pero que al final ha sido muy positiva y me ha hecho aprender y tener una gran lección. Una experiencia que no he contado de forma pública, pero que me gustaría pues compartirlo con todos vosotros, porque creo que no hay mucha gente que hable sobre esto. Yo conozco personas que han tenido situaciones parecidas y que no las han compartido, pero creo que es algo que se tenía que decir. Y esto no lo digo para que tengáis miedo del modelo de negocio, simplemente para que las cosas se hagan bien, porque cuando se hacen bien y nosotros enseñamos a hacer las cosas bien, al final uno acaba pues generando mucho dinero, generando mayor satisfacción al cliente y jugando en un mercado totalmente libre en el que pues los detractores no podrán hacer nada contigo, porque cuanto más creces, más detractores tendrás, y eso es la teoría del mercado. Espero que os haya servido, chicos. Dejadme un me gusta, suscribiros si os ha gustado el vídeo para que siga haciendo más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.